En un pequeño pueblo rural, donde las calles estaban flanqueadas por casas de adobe y techos de tejas rojas, una escena desgarradora se desarrollaba en la fachada de una vivienda modesta. La abuela Clara, una mujer de 80 años, de cabello canoso y rostro surcado por arrugas que contaban historias de sacrificio y amor, se encontraba en la entrada de la casa de su hijo Andrés. En sus manos temblorosas sostenía una maleta vieja, desgastada por el tiempo y llena de recuerdos. En su interior no solo guardaba pertenencias, sino también las memorias de una vida dedicada a su familia. Andrés, un hombre en sus 50, mostraba en su rostro una mezcla de cansancio y desdén. Junto a él, su esposa Laura, con una actitud fría y distante, observaba sin compasión. «No puedo más, mamá. Ya no eres la misma de antes. Necesitas ayuda que no puedo darte», dijo Andrés, su voz dura y cortante como el filo de un cuchillo. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Con cada palabra, su corazón se rompía un poco más. Había dedicado toda su vida a criar a sus hijos y ahora, a esa edad avanzada, se encontraba sola y desamparada, siendo despreciada por quienes más había amado. «Pero hijo, solo necesito un poco de compañía, no soy una carga», suplicó Clara, con la voz temblorosa, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. Sin embargo, la indiferencia de su nuera se hacía palpable. Laura cruzó los brazos y con un tono de desdén añadió: «No podemos seguir así, Andrés. Es tiempo de que busques una solución. No puedes seguir cargando con ella». Clara, sintiéndose cada vez más humillada, miró a su hijo, buscando en sus ojos alguna señal de compasión. Pero lo único que encontró fue una mirada fría llena de resignación. «Ya es suficiente, mamá. Tienes que irte», sentenció Andrés, señalando con un gesto despectivo la calle. La abuela se sintió como un estorbo, un peso que sus hijos ya no querían cargar. Con la cabeza gacha y el corazón hecho trizas, comenzó a caminar hacia la salida, dejando atrás la casa que había sido su hogar durante décadas. Mientras se alejaba, los ecos de su vida pasaban por su mente como un torrente. Recordó aquellos días en que corría por los campos, riendo con sus hijos, cuando la vida parecía llena de promesas. Había trabajado arduamente en la granja, desde el amanecer hasta el anochecer, para asegurar que sus hijos tuvieran un futuro mejor. Clara había sacrificado su juventud, su salud y su felicidad por el bienestar de su familia. Pero ahora, la misma familia que había nutrido y protegido la había arrojado a la calle como si fuera un objeto inservible. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras caminaba por las calles del pueblo. Cada paso que daba resonaba con su soledad. Los vecinos la miraban con compasión, pero ninguno se atrevía a intervenir. Todos conocían la historia de Clara, la abuela que había dejado todo por sus hijos, pero nadie se atrevía a cuestionar el comportamiento de Andrés y Laura. La sociedad había normalizado la falta de respeto hacia los ancianos, y Clara era solo otra víctima más en un mundo que parecía haber olvidado a los mayores. Se sentó en un banco del parque, un lugar que solía ser su refugio. Desde allí podía ver a los niños jugar, correr y reír, ajenos al dolor que la abuela sentía en su corazón. Recordó a sus nietos, quienes una vez la miraban con admiración y cariño, pero con el tiempo se habían convertido en espejos del desprecio de sus padres. Clara cerró los ojos, dejando que el viento acariciara su rostro, como si intentara consolarla. En su mente revivía momentos felices, las risas compartidas, las historias narradas junto a la chimenea, los abrazos cálidos que una vez llenaron su hogar. Sin embargo, la realidad era cruel. La soledad la envolvía como una manta pesada. Se dio cuenta de que había sido olvidada, no solo por su hijo, sino también por sus nietos, quienes habían aprendido a rechazarla. «¿Dónde está el amor que les di?», se preguntó en silencio, una pregunta que no tenía respuesta. El tiempo parecía haberse detenido mientras la tristeza se apoderaba de su ser. Clara sabía que su vida había sido un sacrificio y que, a pesar de todo, había dado lo mejor de sí misma. Pero ahora se sentía como una sombra, un recuerdo del pasado que nadie quería recordar.
Mientras la tarde se desvanecía, Clara sacó un viejo diario de su maleta. Era un objeto que había guardado con cariño, un testimonio de su vida, lleno de relatos y reflexiones. Comenzó a pasar las páginas amarillentas, cada palabra un eco de su historia. En sus escritos había plasmado sus sueños, sus miedos y los momentos que la habían marcado. Recordaba cuando su esposo había fallecido, el dolor desgarrador que había sentido y cómo había encontrado la fuerza para seguir adelante por el bienestar de sus hijos. El diario también contenía historias sobre sus esperanzas para el futuro, sobre cómo siempre había creído que el amor y la unidad familiar prevalecerían por encima de cualquier adversidad. Pero la realidad era otra. Las páginas, una vez llenas de optimismo, ahora parecían un testimonio de su soledad. Clara sintió una punzada en el corazón al recordar aquellos momentos felices que parecían tan lejanos. «¿Qué ha pasado con nosotros?», murmuró, sin esperar respuesta. La luz del sol se estaba desvaneciendo y Clara decidió levantarse. Sabía que no podía seguir sentada en la tristeza. Con su maleta al hombro, comenzó a caminar, sin un destino claro, pero con la determinación de encontrar un nuevo propósito. Su mente estaba enredada en recuerdos y reflexiones, pero había algo más que la impulsaba, un deseo profundo de ser escuchada, de recuperar el amor que había perdido. Al pasar por la plaza del pueblo, Clara notó un grupo de jóvenes que reían y jugaban. Sus corazones estaban llenos de alegría y despreocupación, y Clara sintió una punzada de nostalgia al recordar su propia juventud. Se acercó a un pequeño puesto de flores, donde una vendedora anciana la saludó con una sonrisa. «¿Quieres comprar algo, querida?», preguntó la mujer, sus ojos brillando con calidez. Clara, sintiéndose un poco más animada, decidió comprar un pequeño ramo de flores silvestres. Era un gesto simple, pero en ese momento le devolvió un poco de color a su vida. Mientras caminaba con el ramo en la mano, Clara se dio cuenta de que la vida aún tenía sorpresas reservadas para ella. Aunque su familia la había abandonado, el mundo seguía girando, lleno de posibilidades. A medida que avanzaba, sus pensamientos comenzaron a tomar forma. Recordó las enseñanzas de su difunto esposo, quien siempre había dicho que los tesoros más valiosos no eran materiales, sino los recuerdos y las experiencias compartidas. Clara sintió que a pesar de su dolor, aún había esperanza. Al llegar a un cruce de caminos, la abuela se detuvo. Ante ella se extendía un sendero que conducía a su antigua finca, un lugar lleno de recuerdos y risas. Había pasado allí los mejores momentos de su vida, criando a sus hijos en un entorno de amor y trabajo duro. Sin pensarlo dos veces, decidió que debía regresar a la finca, donde quizás encontraría algo que le devolviera la fe en la familia y en sí misma. El camino hacia la finca estaba lleno de baches y piedras, pero Clara avanzó con determinación. A medida que se acercaba, las memorias la envolvían. Recordaba el sonido de las risas de sus hijos corriendo por el campo, el aroma del pan recién horneado que salía de la cocina y la calidez del hogar que había construido con tanto esfuerzo. Sin embargo, también recordó los momentos difíciles, las noches de insomnio y las preocupaciones que la habían acompañado a lo largo de los años. Todo eso la había formado, la había hecho fuerte. Finalmente, llegó a la vieja casa de la finca. La estructura seguía en pie, aunque algo desgastada por el tiempo. Clara se detuvo un momento, contemplando el lugar que había sido su refugio. Con cada paso que daba, sentía que el peso de su soledad comenzaba a desvanecerse. Entró en la casa y aunque el polvo cubría los muebles, todo le parecía familiar. Cada rincón le recordaba a su familia y cada objeto parecía contar una historia. Mientras exploraba, sus manos se posaron sobre un viejo baúl. Con esfuerzo, lo abrió y encontró una colección de objetos que habían pertenecido a su esposo. Entre ellos, un viejo mapa que había trazado con esmero, señalando lugares significativos de su vida juntos. En la parte inferior del mapa, algo llamó su atención, una pequeña marca que indicaba la ubicación de un pozo. Su corazón se aceleró al recordar las historias que su esposo le había contado sobre ese pozo, un lugar donde habían escondido sus sueños y esperanzas.
Clara sintió una chispa de emoción. Decidió que debía encontrar ese pozo. Quizás allí descubriría algo que podría cambiar su destino y tal vez su relación con su familia. Con la determinación renovada, salió al exterior y comenzó a buscar el pozo, con cada paso sintiendo que la vida aún le tenía reservado algo especial. Mientras caminaba por el campo, rodeada de la belleza de la naturaleza, Clara se sintió más viva que nunca. Los pájaros cantaban y el viento susurraba entre los árboles como si le dieran ánimo. Finalmente, después de un rato de búsqueda, encontró el pozo, cubierto de maleza, pero aún en pie. Se acercó y, al mirar dentro, sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué secretos guardas?, se preguntó, con la esperanza de que la respuesta la llevara a un nuevo capítulo en su vida. Con las manos temblorosas, Clara comenzó a despejar el área alrededor del pozo, sintiendo que cada movimiento la conectaba más con su pasado y con el amor de su esposo. Mientras trabajaba, recordó una carta que había encontrado en el diario, escrita por él. En ella, su esposo hablaba sobre el amor que había compartido y cómo siempre había creído que los valores familiares eran lo más importante. Si alguna vez te sientes perdida, recuerda que el verdadero tesoro está en el amor que compartimos, había escrito. Clara sintió que esas palabras resonaban en su corazón. Con cada recuerdo, se llenó de fuerza y determinación. Sabía que debía regresar a su familia, no para buscar venganza, sino para enseñarles el verdadero significado del amor y la gratitud. La vida era demasiado corta para aferrarse al rencor, y Clara estaba lista para enfrentar su pasado y construir un futuro lleno de esperanza. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Clara se sentó junto al pozo, sintiendo que había encontrado una parte de sí misma que había estado perdida durante tanto tiempo. Con el corazón lleno de gratitud, hizo una promesa: regresaría al pueblo y confrontaría a su familia, no para reclamar lo que le pertenecía, sino para ofrecerles una oportunidad de redención. Clara había descubierto que, a pesar del dolor, el amor siempre había sido el verdadero tesoro. Y así, con el alma renovada, comenzó a planear su regreso, lista para enfrentar los desafíos que le esperaba. Clara se sentó en ese banco del parque, sintiendo el peso de la tristeza en su pecho. A su alrededor, el bullicio del pueblo continuaba como si nada hubiera cambiado, pero para ella, todo era diferente. La luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles, iluminando su rostro arrugado, que llevaba las marcas de una vida llena de sacrificios. Recordaba los días en que sus hijos eran pequeños, cuando su hogar estaba lleno de risas y amor. Todo lo que había hecho por ellos, cada desvelo, cada comida preparada con esmero, todo parecía haber sido en vano. Con la mente llena de recuerdos, Clara abrió su maleta vieja. En su interior, entre algunas prendas de vestir desgastadas y un par de fotos amarillentas, encontró un diario, uno que había comenzado cuando su esposo aún vivía. Sus manos temblorosas acariciaron la cubierta de cuero desgastado. Las páginas estaban llenas de sus pensamientos y sentimientos, de las alegrías y las penas que había experimentado a lo largo de su vida. Clara comenzó a leer, sumergiéndose en su propio pasado. Las primeras páginas hablaban de su juventud, de cómo conoció a Manuel, el amor de su vida. Recordaba aquellos días de primavera, cuando él la cortejaba con flores silvestres que recogía en el campo. Clara sonrió al recordar su voz suave y su risa contagiosa. Juntos soñaban con construir una familia, y así lo hicieron. Con el tiempo, llegaron Andrés y su hermana Sofía, quienes llenaron su hogar de alegría. Sin embargo, a medida que leía, también comenzó a sentir el dolor de las decisiones que había tomado y las circunstancias que la habían llevado a ese momento. Las páginas siguientes estaban llenas de relatos sobre el trabajo arduo en la granja, de las cosechas que celebraban y de los inviernos que soportaban juntos. Clara había dado su vida por su familia, sacrificando sus sueños y deseos para asegurar el bienestar de sus hijos. Pero a medida que Andrés y Sofía crecían, algo cambió. El amor que había sembrado comenzó a marchitarse y la ingratitud se hizo evidente. La ambición y el egoísmo comenzaron a tomar el lugar de los valores que había intentado inculcarles. Recordó una tarde en particular cuando Andrés, aún un adolescente, había tenido una pelea con ella.
Todo había comenzado por un simple desacuerdo sobre las tareas del hogar. Clara había pedido ayuda con los quehaceres, pero su hijo, cansado de sus exigencias, le había gritado que ya no era un niño, que podía hacer lo que quisiera y que no tenía que soportar sus constantes reclamos. La herida de esas palabras aún estaba fresca en su memoria. Desde entonces, la relación entre madre e hijo se volvió cada vez más tensa, como si un abismo se hubiera abierto entre ellos. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Clara mientras recordaba esos momentos. Se sentía desgarrada, no solo por la falta de respeto de Andrés, sino también por la indiferencia de Laura, su nuera, quien siempre había sido fría y distante. Su amor por sus nietos, aquellos pequeños que habían sido su alegría en tiempos difíciles, también se había visto empañado por la actitud de sus padres. Recordaba a los niños jugando en el jardín, sus risas resonando en el aire. Pero con el tiempo, incluso ellos comenzaron a alejarse, influenciados por la hostilidad que emanaba de sus padres. Mientras leía, Clara encontró una carta arrugada que había sido escrita por Manuel años atrás. La carta hablaba de un pozo en su antigua finca, un lugar donde habían escondido un tesoro familiar. Las palabras de su esposo resonaban en su mente. El verdadero tesoro no es solo lo material, sino lo que hemos construido juntos: amor, sacrificio y unión. En ese momento, Clara sintió que una chispa de esperanza se encendía en su corazón. Aunque había sido abandonada y despreciada, la vida aún le ofrecía una oportunidad de redención. Decidió que tenía que ir a la finca, un lugar que había estado lleno de recuerdos felices y donde aún podía sentir la presencia de Manuel. No le importaba el riesgo, necesitaba encontrar ese pozo. A pesar de su edad, su determinación era más fuerte que nunca. La idea de recuperar no solo el tesoro material, sino también la conexión con su pasado, la impulsó a levantarse de aquel banco y prepararse para el viaje. Al día siguiente, Clara emprendió su camino hacia la finca. Sabía que el recorrido no sería fácil, pero cada paso que daba la acercaba más a su objetivo. Las calles del pueblo la miraban con desdén, ya que muchos la conocían como la abuela despreciada. Sin embargo, Clara mantenía la cabeza en alto, decidida a no dejar que el abandono la definiera. Mientras caminaba, el aire fresco del campo llenaba sus pulmones y la llenaba de energía. El camino hacia la finca era largo y lleno de obstáculos. Las piedras en el camino parecían burlarse de su andar, y la soledad la acompañaba en cada paso. Pero Clara se aferró a la carta de Manuel, recordando sus palabras de aliento y su amor incondicional. En su mente revivía cada momento que habían compartido, cada risa y cada lágrima. Era un viaje hacia su propia historia, un viaje que la llevaría a descubrir no solo el tesoro escondido, sino también su propia fortaleza. A medida que se adentraba en el campo, Clara encontró personas que la ayudaron en su camino. Un anciano que la conocía de su infancia le ofreció un poco de agua y le preguntó por su bienestar. Al escuchar su historia, el hombre se conmovió y decidió acompañarla por un trecho. Con él, Clara compartió sus recuerdos, sus anhelos y su sufrimiento, y aunque era un desconocido, sentía que había encontrado en él un aliado. Cuando finalmente llegó a la finca, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Clara se detuvo un momento para admirar el paisaje, recordando cómo había sido ese lugar en su juventud. La casa, aunque desgastada por el tiempo, aún conservaba la esencia de los días felices que había vivido allí. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba al viejo pozo que había estado olvidado en el jardín. Al llegar, se agachó y comenzó a limpiar la tierra que cubría la entrada. Con cada puñado de tierra que retiraba, sentía un peso levantarse de sus hombros. Cada paso que daba la acercaba más a su pasado, a los momentos en los que había sido feliz, rodeada de su esposo e hijos. La finca, aunque desgastada por el tiempo y el abandono, aún conservaba fragmentos de esa felicidad. Las paredes de la casa, aunque llenas de grietas, parecían susurrar historias de risas infantiles y cenas familiares. Clara se sintió nostálgica, pero también determinada.
No solo quería encontrar el tesoro, sino también reconectar con su historia, con sus raíces. Al llegar a la finca, la abuela se detuvo un momento para observar el paisaje. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos que parecían abrazar el campo. Se dirigió al antiguo pozo, cubierto de maleza y olvidado por el tiempo. Con sus manos temblorosas, comenzó a despejar la entrada, sintiendo que cada hoja que retiraba era un paso más hacia el descubrimiento de su propio valor, de su propia historia. Mientras trabajaba, recordó las enseñanzas de su esposo, cómo siempre había creído en la importancia de las raíces familiares. «Nunca olvides de dónde vienes», le solía decir. Y ahora, en ese instante, Clara entendía el significado de esas palabras. El pozo no solo era un lugar de escondite, sino un símbolo de todo lo que habían construido juntos. Finalmente, después de varios minutos de esfuerzo, el pozo quedó despejado. Clara respiró hondo y se asomó al interior. La oscuridad la envolvió, pero en su interior algo brilló. Con un pequeño esfuerzo, logró bajar un balde de cuerda, sintiendo la emoción latente en su corazón. Mientras lo hacía, una mezcla de temor y esperanza la invadió. ¿Qué encontraría allí? ¿Sería realmente el tesoro que cambiaría su vida? Cuando el balde tocó el fondo, Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Tiró de la cuerda con cuidado y, cuando el balde emergió, su corazón se detuvo por un instante. Dentro había un viejo cofre de madera, cubierto de polvo y telarañas. Con manos temblorosas, Clara lo abrió. Al hacerlo, una luz tenue iluminó su rostro, revelando monedas de oro, joyas y documentos antiguos que hablaban de la historia de su familia. Pero más allá de lo material, encontró cartas de amor entre su esposo y ella, recuerdos de momentos felices que habían compartido. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras leía las palabras escritas con tanto cariño. En ese instante se dio cuenta de que el verdadero tesoro no eran las riquezas, sino el amor, la dedicación y la historia que había compartido con su esposo. Clara, en medio de la soledad, se sintió más rica que nunca. Había encontrado lo que realmente importaba en la vida, el amor que había construido a lo largo de los años. Con el cofre bajo el brazo, Clara decidió regresar al pueblo. Sabía que tenía que enfrentar a su familia, no con rabia, sino con una lección de amor y perdón. Caminaba con una nueva determinación, cada paso resonando con la fuerza de su legado. La injusticia que había sufrido no podía ser olvidada, pero estaba decidida a transformar ese dolor en algo positivo. La ingratitud de sus hijos y nietos no la habían quebrantado, al contrario, la habían llevado a descubrir su verdadera fortaleza. Durante el camino, Clara se encontró con varios habitantes del pueblo, quienes la miraban con sorpresa y compasión. Algunos la saludaban con amabilidad, recordando los días en que había sido una mujer activa y llena de vida. Otros, sin embargo, la ignoraban, una sombra de lo que había sido. Esa indiferencia la lastimaba, pero sabía que no podía dejarse vencer por la tristeza. Ella tenía un propósito, un mensaje que llevaría a su familia. Al llegar al pueblo, decidió primero visitar a su amiga de toda la vida, Doña Rosa, una mujer sabia y generosa que siempre había estado a su lado. Cuando Clara entró en su casa, la calidez del hogar la envolvió. Doña Rosa, al verla, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Clara, querida, ¿dónde has estado? Todos te han estado buscando», exclamó Doña Rosa preocupada. «He estado en mi antigua finca, buscando algo que creía perdido», respondió Clara, abriendo el cofre y mostrando su contenido. Los ojos de Doña Rosa se abrieron en asombro al ver las joyas y las cartas. «Esto es increíble, es un tesoro», dijo Doña Rosa, admirando las riquezas. Pero Clara sonrió y sacudió la cabeza. «El verdadero tesoro son estas cartas, Rosa. Son los recuerdos de mi vida, de mi amor».
Pero también quiero que entiendas que esto no se trata solo de mí o de lo que encontré. Quiero compartirlo con mi familia, enseñarles el valor del amor y la gratitud. Doña Rosa la miró con admiración. Eres una mujer fuerte, Clara. Tu familia necesita aprender la lección de la que hablas, pero también debes estar preparada para la resistencia que podrías encontrar. Clara asintió, reconociendo la verdad en las palabras de su amiga. Lo sé, pero siento que es mi deber. No quiero que mis nietos, que son aún jóvenes, sigan por el mismo camino de ingratitud. Si no lo hago por mí, lo haré por ellos. Con la decisión firme en su corazón, Clara se dirigió a la casa de Andrés. Su hijo había estado tan absorto en sus propios problemas que no se había dado cuenta de lo que había perdido. Pero Clara sabía que era hora de abrir los ojos de su familia. No solo quería recuperar el respeto y el amor que se había perdido, sino también ofrecerles una oportunidad de redención. Al llegar a la casa de Andrés, tomó aire profundo y se acercó a la puerta. Tocó suavemente, pero el sonido resonó con fuerza en su corazón. La puerta se abrió y Andrés, con una expresión de sorpresa, la miró como si no pudiera creer que su madre estuviera de regreso. «¿Qué haces aquí, madre? No tienes nada que buscar», dijo, con un tono frío. Clara, a pesar de la dureza de sus palabras, se mantuvo firme. «Andrés, necesito hablar contigo. Hay algo importante que debes saber». Andrés cruzó los brazos, mostrando su desinterés, pero Clara no se dejó intimidar. «He encontrado algo en la finca, un tesoro que no solo tiene valor material, sino emocional. Quiero compartirlo contigo y con tus hijos». «¿Qué tesoro? ¿Las mismas cosas que has tenido toda tu vida? No me interesa», respondió él, intentando cerrar la puerta. Clara, sin embargo, se interpuso. «Andrés, escúchame. No se trata solo de cosas, se trata de nuestra historia, de nuestra familia. Tus hijos están creciendo sin saber qué significa el amor verdadero. Quiero que entiendan la importancia de valorar a sus abuelos, de aprender de nosotros, en lugar de despreciarnos». Andrés la miró con desdén, pero en su interior algo comenzó a cambiar. Clara podía ver una chispa de duda en sus ojos. Se dio cuenta de que su hijo había sido influenciado por la cultura de desdén hacia los mayores, una cultura que debía ser desafiada. «¿Qué pasaría si te dijera que tus hijos están perdiendo algo invaluable al ignorarte?», continuó Clara con la voz temblorosa pero firme. «No quiero que se conviertan en lo que tú y Laura han hecho conmigo». La puerta se abrió un poco más, y Andrés la miró de nuevo, esta vez con algo de curiosidad. «¿Y qué propones? ¿Que vengas a vivir con nosotros de nuevo para que siga siendo una carga?» Clara sintió la punzada de esas palabras, pero no se dejó vencer. «No, Andrés, no soy una carga, soy tu madre, y he venido a enseñarte algo que podría cambiar nuestra historia». Andrés, aunque aún escéptico, permitió que entrara. Clara se sentó en la sala y él la observó con desconfianza mientras ella sacaba el cofre del tesoro. La mirada de Andrés se volvió más intensa al ver el brillo de las joyas y las cartas. «¿Qué es esto?», preguntó, sin poder ocultar su sorpresa. «Es el legado de nuestra familia. No solo son riquezas, sino recuerdos, historias de amor. Quiero que tus hijos vean esto, que entiendan que hay más en la vida que el egoísmo y el desprecio. Quiero que aprendan a valorar lo que realmente importa», explicó Clara, con el corazón en la mano. Andrés, al ver el brillo de las joyas, comenzó a cuestionar su desdén. Clara sintió que era el momento adecuado para invitar a sus nietos, quienes se habían convertido en víctimas de la indiferencia de sus padres. «Llama a tus hijos», dijo Clara, «necesitan escuchar esto». Con un gesto de resignación, Andrés se dirigió a la habitación de los niños. Clara esperó nerviosa, sintiendo cómo el tiempo pasaba lentamente. Pero sabía que este era un paso necesario, un paso hacia la reconciliación. Cuando los niños llegaron, Clara los miró a los ojos, sintiendo una mezcla de amor y tristeza. «Hola, mis amores», dijo suavemente. «Vengo a hablarles de algo muy importante». Los niños, al ver la caja de tesoros, mostraron curiosidad. Clara les explicó quién era ella y cuánto los amaba, recordándoles los momentos felices que había compartido con ellos. Les habló sobre el verdadero valor de la familia, sobre cómo el amor y respeto hacia los mayores eran fundamentales.
A medida que Clara hablaba, los rostros de los niños comenzaron a cambiar. Sus ojos brillaban con interés y poco a poco comenzaron a comprender la profundidad del mensaje que su abuela les estaba transmitiendo. El amor no se mide por lo que tenemos, sino por lo que damos, les dijo. Quiero que aprendan a cuidar de sus mayores, a valorar el tiempo que pasan con ellos. No quiero que repitan los mismos errores que sus padres. Andrés, al escuchar las palabras de su madre, comenzó a cuestionar su propia actitud hacia ella. La mirada de sus hijos, llenos de curiosidad y respeto, le hizo reflexionar sobre su papel como padre. Clara, al verlo, sintió que estaba logrando lo que había venido a hacer, abrir los ojos de su familia. Con el corazón lleno de esperanza, Clara cerró el cofre y miró a sus nietos. Este tesoro es solo un símbolo de lo que hemos construido juntos, pero el verdadero legado es el amor que compartimos. Nunca lo olviden. Los niños, ahora con lágrimas en los ojos, se acercaron a su abuela y la abrazaron con fuerza. En ese momento, Clara sintió que había logrado algo más grande que un simple tesoro. Había comenzado a reconstruir los lazos familiares que habían sido desgastados por la ingratitud y el egoísmo. Andrés, al ver la unión que se había formado entre su madre y sus hijos, sintió su corazón ablandarse. Comprendió que había perdido mucho al alejarse de su madre y que era momento de enmendar sus errores. «Lo siento, madre», dijo con la voz quebrada. «Me he dejado llevar por la indiferencia y el egoísmo». Clara sonrió, sintiendo que su esfuerzo había valido la pena. Siempre hay tiempo para cambiar, Andrés. Lo importante es que ahora podemos aprender juntos y construir un futuro mejor. La conversación continuó, y a medida que las horas pasaban, Clara compartió historias de su vida, de su amor por su familia y de las lecciones que había aprendido. La conexión que se había perdido comenzó a florecer nuevamente, y en ese momento todos comprendieron que el amor verdadero no se olvida, solo se debe redescubrir. Con cada palabra, Clara sentía que su vida tomaba un nuevo rumbo. La justicia que había deseado no era venganza, sino la oportunidad de sanar las heridas y restaurar el amor en su familia. La abuela comprendió que a pesar de las dificultades, siempre habría un camino hacia el perdón y la reconciliación. Clara, con el corazón latiendo fuertemente, se encontraba de regreso en el pueblo, con la determinación de enfrentar a su familia. La revelación del pozo y el tesoro que había descubierto en su antigua finca le había dado un nuevo propósito. Recordaba las palabras de su difunto esposo, llenas de amor y esperanza, y sabía que debía compartir esa verdad con Andrés y Laura. No solo se trataba de un tesoro material, sino de un legado emocional que podía cambiar la percepción que su familia tenía sobre ella. Al acercarse a la casa de su hijo, Clara sintió una mezcla de nerviosismo y valentía. Había pasado tanto tiempo sola, sufriendo en silencio, y ahora estaba dispuesta a abrir su corazón. Se detuvo frente a la puerta de entrada, observando cómo el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. La luz dorada iluminaba el camino que había recorrido, y cada paso que daba hacia la puerta la llenaba de recuerdos, tanto dulces como amargos. Después de un momento de reflexión, con un profundo suspiro, tocó la puerta. Andrés abrió, sorprendido al ver a su madre de pie frente a él con la maleta vieja en una mano y el diario en la otra. Su expresión osciló entre la incredulidad y la confusión. «¿Qué haces aquí, madre?», preguntó, su voz dura como el acero. Clara sintió que las palabras se atascaban en su garganta, pero sabía que tenía que ser valiente. «Vengo a hablar contigo y con Laura. Necesito que me escuchen», respondió Clara, tratando de mantener la calma. Andrés la miró con desdén, pero antes de que pudiera cerrarle la puerta en la cara, Laura apareció detrás de él. «¿Qué quieres, Clara?», inquirió, con un tono que reflejaba la frialdad que había mostrado desde el principio. Clara, sintiéndose vulnerable pero decidida, comenzó a contarles sobre su descubrimiento. Les habló del pozo en la finca, del tesoro que había encontrado y de la carta de su esposo que revelaba no solo la existencia de riquezas materiales, sino también la importancia del amor y la familia. Cada palabra que salía de su boca estaba impregnada de emoción y verdad, y mientras hablaba, el silencio en la habitación se tornó palpable.
Siempre pensé que el valor de la familia era lo más importante, pero ustedes me han hecho sentir que no valgo nada. Sin embargo, yo quiero que entiendan que el verdadero tesoro no son las monedas ni las joyas, sino el amor que hemos compartido. Quiero que se den cuenta de lo que han perdido al abandonarme, dijo Clara, su voz resonando con la sinceridad de una madre que solo anhela ser escuchada. Andrés y Laura intercambiaron miradas, y Clara pudo ver que algo en su interior comenzaba a cambiar. Aunque sus corazones estaban llenos de orgullo y resentimiento, la historia de su madre comenzaba a desmantelar esas murallas. ¿Y por qué deberíamos creer en ti, Clara? ¿Qué nos garantiza que no es solo otra de tus historias?, preguntó Andrés, tratando de mantener la postura dura que había adoptado. Porque lo que encontré en el pozo es más que un tesoro, es un legado que nos pertenece a todos, y si lo ignoramos, estaremos condenándonos a repetir los mismos errores, respondió Clara, su voz ahora más firme. Les pido que me acompañen a la finca. Quiero que vean con sus propios ojos lo que he encontrado y lo que realmente representa. La resistencia de Andrés y Laura comenzó a desvanecerse ante la sinceridad de su madre. Aunque aún había dudas, la curiosidad sobre el tesoro y la verdad que Clara representaba empezaba a ganar terreno. Finalmente, después de un largo momento de tensión, Andrés asintió con la cabeza. Está bien, iremos contigo a la finca. Pero si resulta ser otra de tus ilusiones, te lo advierto, no habrá vuelta atrás. El viaje hacia la finca fue silencioso, pero Clara sintió que la tensión en el aire se transformaba poco a poco en algo más esperanzador. Recordaba cada rincón de aquel lugar, cada árbol y cada camino que había recorrido en su juventud. Al llegar, el paisaje la recibió como un viejo amigo, y el pozo, un símbolo de su pasado, se alzaba ante ella como un faro de luz en medio de la oscuridad que había vivido. Clara se acercó al pozo, su corazón latiendo con fuerza. Andrés y Laura la siguieron, algo reticentes, pero también intrigados por la emoción que irradiaba su madre. Cuando Clara se arrodilló frente al pozo, sacó el diario y la carta de su esposo. «Aquí está la carta que me llevó hasta este lugar», dijo, y comenzó a leer en voz alta. Las palabras de su esposo resonaban en el aire, llenando el espacio con la calidez de un amor que nunca había desaparecido. Mientras leía, Clara podía ver las expresiones en los rostros de Andrés cambiar. El escepticismo se desvanecía lentamente y un destello de comprensión comenzaba a iluminar sus ojos. Este pozo es un símbolo de nuestra historia familiar. Lo que se encuentra aquí no es solo material, es la esencia de lo que hemos sido y lo que podemos llegar a ser, dijo Clara, y al finalizar miró a sus hijos con lágrimas en los ojos. Andrés, sintiéndose conmovido, dio un paso hacia adelante. ¿Y cómo sabemos que hay algo aquí, madre? ¿Cómo podemos estar seguros de que no es solo un cuento? Clara sonrió con ternura. La única forma de saberlo es desenterrarlo juntos. Este tesoro es para todos nosotros. Quiero que lo hagamos como familia, para que podamos reconstruir lo que se ha perdido. Poco a poco, la familia comenzó a trabajar en conjunto, cada uno aportando su esfuerzo y dedicación. Clara, a pesar de su edad, se sentía revitalizada al ver a sus hijos a su lado, uniendo sus manos en un objetivo común. Empezaron a excavar, y a medida que el tiempo pasaba, el pozo revelaba sus secretos. La tierra se desmoronaba y la emoción crecía en cada uno de ellos. Clara podía sentir que, a través de ese acto, estaban comenzando a sanar las heridas del pasado. Finalmente, después de horas de trabajo, el sonido de metal resonó en el aire. Clara se arrodilló y sus manos temblorosas comenzaron a desenterrar una caja antigua. Con un grito de alegría, levantó la caja, y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver que, dentro de ella, había monedas antiguas, joyas y cartas escritas a mano. Pero lo que más la conmovió fue una foto de su familia, tomada hace muchos años, donde todos estaban juntos y sonrientes. Andrés y Laura, al ver el contenido de la caja, se quedaron boquiabiertos. La realidad de lo que habían descubierto comenzó a calar hondo en sus corazones.
Esto es nuestro, madre, es parte de nuestra historia, dijo Andrés, su voz temblando de emoción. Clara sintió que el amor que había perdido comenzaba a florecer nuevamente. Sí, y más importante que esto, es el amor y el vínculo que hemos dejado de lado. Este tesoro es un recordatorio de lo que realmente importa, respondió ella con lágrimas de felicidad. En ese momento, los tres se abrazaron, dejando que el dolor y la tristeza se disiparan. Era como si, al desenterrar el tesoro, también hubieran desenterrado los recuerdos y las emociones que habían estado enterradas durante tanto tiempo. La reconciliación entre Clara y sus hijos comenzó a florecer y el ambiente se llenó de risas y recuerdos compartidos. ¿Recuerdas cuando hacíamos juntos las fiestas en la finca, todos reunidos en torno a la mesa?, comentó Laura, sonriendo mientras las memorias comenzaban a surgir. Clara asintió, su corazón se llenaba de gratitud por ese momento. Sí, y espero que podamos construir nuevos recuerdos juntos, dijo, sus ojos brillando con esperanza. El tiempo pasó y la familia se dedicó a restaurar la finca y a hacerla un hogar nuevamente. Clara se convirtió en el pilar que unía a todos, compartiendo historias, enseñando recetas y recordando la importancia de cuidar los lazos familiares. Andrés y Laura se dieron cuenta del valor de su madre y la ingratitud que habían sentido antes se transformó en un profundo respeto y amor. La casa, que antes había sido un lugar de abandono, se transformó en un refugio de felicidad. Clara sonreía al ver a sus nietos correr por el jardín, riendo y jugando, algo que había deseado durante tanto tiempo. El pasado ya no era un peso, sino una lección que les había enseñado a valorar lo que realmente importa. Y así, la historia de Clara y su familia se convirtió en un legado de amor y redención. A través del dolor y la soledad, Clara había encontrado la fuerza para sanar las heridas y reconstruir los lazos familiares. La justicia no solo había llegado a su vida, sino que también había iluminado el camino para sus hijos y nietos. Con el tiempo, la finca se convirtió en un lugar de reunión para la familia. Las celebraciones, las comidas compartidas y los momentos de alegría llenaban el aire. Clara, ahora rodeada de su familia, comprendió que el verdadero tesoro no era solo aquel que había desenterrado, sino el amor y la conexión que habían recuperado. La vida, aunque llena de desafíos, les había enseñado la importancia de la gratitud y el respeto hacia los mayores. Un día, mientras Clara miraba el paisaje desde el porche de la finca, sintió una profunda paz en su corazón. Había enfrentado el abandono y la ingratitud, pero también había encontrado la redención y el amor. Sabía que su historia no sería olvidada y que las lecciones que había aprendido vivirían en las generaciones futuras. La finca, el pozo y el tesoro no eran solo recuerdos del pasado, eran símbolos de un futuro lleno de esperanza y amor. La justicia poética que Clara había anhelado no solo había llegado a su vida, sino que se había convertido en un legado que perduraría por siempre. Y así, en medio de la risa de sus seres queridos, Clara sonrió, sabiendo que el amor siempre prevalecería.